Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque quieres saberlo todo sobre este teléfono. Fíjate, qué curioso, es el Realme 11 Pro Plus. ¿Y sabes qué es esto? Esto es piel vegana y estos son unos hilillos dorados, trenzaditos, todo muy bonito con estos perfilitos y este módulo de cámaras tan curioso. Bueno, pues aquí te lo voy a contar todo sobre el Realme 11 Pro Plus. Y si lo que quieres saber, pues no te lo digo en este vídeo, pues ponlo en los comentarios, que si no yo seguro que otro usuario te lo sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a hablar del diseño antes que nada, porque es algo que salta a la vista en este teléfono. Es un teléfono que ya te digo que es un teléfono de gama media, pero que tiene muchas aspiraciones a ser un teléfono de gama alta. Atención, porque aquí podría ser que tuviéramos un nuevo flagship killer. Y el diseño corre a cargo de los laboratorios de Realme con la colaboración de Matteo Menotto. ¿Y quién es Matteo Menotto? Pues es un antiguo diseñador de Gucci. Pero digo yo, antiguo diseñador quiere decir que ya no lo es, que debería pasar para que ya no lo fuera, dejó de ser, se fue él, le echaron, bueno, no sé, eso ya son cuestiones propias. Pero aquí sí que ha implementado este diseño que, como veis, es un diseño muy curioso, ¿eh? Se basa o se inspira en la salida del sol en las calles de Milán. ¡Qué bonito y qué bucólico! Realmente lo que me gusta de este teléfono es que tiene un tamaño pues estándar. Actualmente este es un tamaño estándar de aproximadamente pues 6,7 pulgadas de pantalla, con muy poca parte desaprovechada del frontal, así que yo creo que es un 93 y pico de proporción de pantalla, o sea que está muy bien. Por delante pues tenemos la cámara frontal, nada, poca cosa. Por arriba un altavoz, un pequeño altavoz y luego el micro de cancelación de ruido. Por debajo tenemos la bandejita para el Dual SIM, tenemos el puerto USB-C y luego tenemos otro altavoz. O sea que muy bien, porque por un lado no tiene absolutamente nada y por el otro lado tenemos el botón de bloqueo, desbloqueo y lo del volumen. Vamos, que lo típico. Lo que pasa es que al tener una pantalla AMOLED se le puede poner un sensor de huella dactilar bajo la pantalla. Y además es un desbloqueo que va muy bien, tanto el de la cara como el táctil, el del botón de desbloqueo, que va muy bien. Enseguida te reconoce la huella. La verdad es que estoy muy contento con esto. Es que te tengo que decir que es un teléfono que es muy rápido, muy fluido, va muy bien. Es decir, a mí me gusta que los dispositivos electrónicos vayan igual de rápidos que yo. Cuando yo empiezo a ir más rápido que el teléfono y me tengo que esperar a que realice las operaciones pertinentes para que yo pueda seguir haciendo más cositas con el teléfono, entonces me molesta tener que esperar a que el teléfono responda. Pues no, con este tienes una super fluidez de 120 Hz de frecuencia de refresco de pantalla y atención, un muestreo táctil de 1260 Hz, que no lo había visto nunca yo esto. Pues mira, aquí lo tenemos. Y es que, como te digo, es una pantalla que me tiene muy contento, que brilla mucho, que tiene hasta 950 nits de brillo máximo, de pico de brillo, que tiene una gama de color del 100%, con un contraste de 5 millones a 1, prácticamente un contraste infinito, y también con capacidad HDR10+. Y ya para terminar con la pantalla, que es una pantalla típica Full HD+, de acuerdo, de 1080 por lo que de ancho, también decirte que el cristal es un cristal que, según dicen ellos, doblemente reforzado, pero no es ni Gorilla, ni nada por el estilo, ni nada. Déjame decirte unas cuantas especificaciones más, porque es que yo creo que no se puede dar más por un teléfono de esta categoría y de este precio. Así que sepas, como te he dicho antes, que es Dual SIM, que tiene NFC, puedes pagar sin ningún problema con el teléfono, tiene 12 GB de memoria RAM ampliables, otros 12 más, así que le puedes meter hasta 24 GB de memoria RAM aquí, 12 más 12, y luego tiene 512 GB de almacenamiento en un teléfono de gama media. Cuidado con esto. Nos viene con Android 13 y la interfaz Realme UI 4.0, o sea que muy bien, porque los que estéis acostumbrados a los teléfonos Oppo, los que estéis acostumbrados a los OnePlus, los que estéis acostumbrados a los Realme, aquí vais a encontraros como en casa. Y el procesador es el MediaTek Dimensity 7050 5G, que además se nota porque es que, oye, realmente me voy a repetir mucho, pero es que es mucha fluidez lo que tiene este teléfono. Lo que no tiene, por cierto, hay un par de cosas que no tiene, es la ranura para tarjeta microSD, es decir, estos apuntan tan alto que ya le han quitado la tarjeta
tarjeta micro SD, pero cuidado que tiene 512 de almacenamiento, y tampoco tiene agujerito para el mini jack para conectarle unos auriculares con cable. La batería es de 5000 miliamperios y te viene en la caja con su cable de carga evidentemente y con un cargador de 100 vatios, y eso te va a garantizar que puedes cargar el teléfono en menos de media hora. No son los 9 minutos y medio del GT3, pero oye, ¿qué más quieres, Baldomero, no? De hecho, la carga en menos de media hora hace ya como 2 años que la tienen los Realme, y eso es porque la batería de 5000 miliamperios la tienen dividida en dos y pueden cargar dos baterías de 2500 a la vez, y entonces pues como que aceleran muchísimo el proceso de carga. Y bueno, vamos a pasar a hablar de las cámaras, de las fotos, de los vídeos que hace, porque aquí también creo que es casi perfecto. Te voy a decir casi perfecto porque, bueno, hay alguna cosa en la que no me acaba de cuadrar todo, ¿eh? Pero bueno, en primer lugar, que tienen una cámara principal Samsung de 200 megapíxeles, un sensor ISOCELL tremendo, con estabilización óptica, es decir, que te van a salir unas fotacas tremendas. Incluso tiene una cámara que es para hacerle fotos al cielo en el formato, en el modo noche estrellada. O sea que muy bien, se te va a quedar el teléfono y las fotos sin ningún movimiento. Y yo creo que si tú eres de las personas a quien les gusta hacer buenas fotos y tal, que queden bien iluminadas, en condiciones de buena luz, oye, te hace unas fotos maravillosas, pero es que cuidado, también tiene una grandísima capacidad para hacer muy buenas fotos en condiciones de poca luz. Este teléfono también te va a funcionar, te va a rendir como tú esperas con el modo nocturno, porque hay algunos teléfonos de gama media que dices, uy, bueno, sí, quizás sí, pero quizá no, en este caso te va a funcionar perfectamente y vas a poder hacer unas fotos muy buenas en condiciones de baja luz. Y donde yo creo que no sé si me acaba de convencer, aunque ellos dicen que es uno de sus puntos fuertes, estamos hablando del zoom. A ver, el zoom creo que es muy bueno. Ellos te dicen que hasta 4 aumentos te hace las fotos sin pérdidas, porque tiene lo que se llama el zoom en el sensor. Claro, al ser un sensor de 200 megapíxeles, ellos te hacen pues una foto de 200 megapíxeles y te la acercan 4 aumentos y dicen, bueno, así no pierde calidad. A ver, yo creo que algo sí se pierde, ¿vale? Yo creo que es un eslogan de marketing que les puede ir muy bien, porque las fotos hasta 4 aumentos son buenas, no puedo decir que no, y además con la inteligencia artificial pues se acaban de quedar bien buenas, y luego a partir de 4 empieza a perder calidad a pasos agigantados, y al máximo, que creo que son 20 si no me equivoco, pues no me acaba de convencer, las fotos son impracticables. Eso sí, hasta 4 vas a poder hacer buenas fotos. No podemos decir que sea del todo incorrecto lo de fotos sin pérdida de calidad, pero yo creo que les faltaría un poquito para ser sin pérdida de calidad. No vas a comparar esto con un objetivo de una reflex, eso es no perder calidad. Luego tiene un macro que también está bastante bien para poder hacer fotos a 4 centímetros, pero bueno, ya sabemos que los macros, bueno, ahí están. Normalmente no se suelen hacer muchas fotos con macros, con lo que sí se suelen hacer fotos es con el gran angular, y en este caso tiene un gran angular de 8 megapíxeles, que podrían ser algo más, pues sí, pero bueno, no está mal el gran angular que tiene. Sí hay una cosa que me ha decepcionado un poquito del gran angular, y es que cuando tú empiezas a hacer un vídeo con gran angular, ¿vale? Tú lo pones en gran angular y empiezas a grabar vídeo y dices, ostras, bien, ahora estoy grabando con gran angular, pero me gustaría acercar un poquito mientras estoy grabando, porque creo que vale la pena acercar esa imagen que estoy grabando. Pues no puedes salirte del gran angular, tienes que dejar de parar el vídeo y tienes que empezar a grabar el vídeo a un aumento para poder hacer uso del zoom mientras estás grabando un vídeo. Dices, bueno, a ver, ¿por qué no? ¿Se va a notar un pequeño salto de cámara? En todos los móviles se nota un pequeño salto de cámara, pero al menos déjame a mí hacer ese saltito de cámara. Es como que se desencuadra un poco la imagen, pero no pasa nada, al menos dejadme hacerlo. Pero no, en este caso no. Si yo estoy haciendo un vídeo con gran angular, no puedo salirme del gran angular a menos que pare de grabar. Eso pues... Lo que sí estoy encantadísimo es con el estabilizador que tiene el vídeo. Tiene un estabilizador que me tiene enamorado, me ha encantado. Fijaos qué estabilización más guapa y más bien conseguida para un teléfono de gama media. Yo creo que es alucinante. Esto es un auténtico flagship killer, porque grabar estos vídeos te da una calidad que me parece maravillosa y te graba hasta 4K si quieres. O sea que muy bien. Como muy bien también está el modo retrato, que hace tanto
con la cámara frontal de 32 megapíxeles, que también, oye, que hace muy buenas fotos, como con la cámara trasera. Con ambas cámaras te hace un perfilado muy bueno, la verdad es que ahí sí que me tengo que quitar el sombrero porque creo que lo han acertado bastante bien. Y no sé si tengo demasiadas cosas más que decir. Bueno, sí, que tienes filtros de Lonely Planet y tal, y que tienes un buen seguimiento también de las personas, es decir, que si tú te pones a hacer un seguimiento focal de una persona, el teléfono será lo suficientemente inteligente como para saber que si una persona se mueve del sitio, pues le va a seguir enfocando a la persona aunque se haya movido un poco del sitio, y eso también pues tiene su mérito. Así que este es el Realme 11 Pro Plus, un teléfono que me ha satisfecho mucho, que lo recomiendo porque creo que para los 469 euros que tiene de precio de salida, de precio de oferta de lanzamiento y tal, pues yo creo que vale mucho la pena. Si estás buscando un teléfono que sea muy completo y que funcione cuando tiene que funcionar, que eso es lo que siempre buscamos, aquí tienes una grandísima opción. Luego ya costará un poco más caro, y luego después de costar más caro, al cabo de unas semanas o algún mes y tal, ya volverá a bajar de precio porque van a salir promociones y todas las cosas estas, y Black Fridays y esas cosas que ya sabemos, y rebajas y descuentos y cupones. Así que, señoras y señores, recomendación absoluta del Realme 11 Pro Plus que tenemos aquí en las manos, y que, sintiéndolo mucho, voy a tenerlo que devolver a Realme para que otros reviewers pues lo puedan probar. Eso se llama rotación, ¿eh? De vez en cuando hacemos rotación. ¿Qué te crees? ¿Que nos quedamos todos los teléfonos que nos mandan? No, amigo, no. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!